Tlanepantla, lugar del medio. Es un municipio de los 125 que conforman el Estado de México y está ubicado al noroeste del Distrito Federal. Su historia comienza a finales del siglo XI, cuando un pueblo originario de Amaquemecan, liderado por su rey Xolotl, emigra de su lugar de origen en busca de mejores climas y sustento suficiente. En su peregrinaje, este pueblo se detuvo a acampar en un lugar que llamaron Xolotl, y allí el rey mandó a Nopaltzin, su hijo, a explorar la parte sur de su campamento, y cuando éste subió al cerro llamado El Tenayo, pudo observar el Valle de México, que les podía ofrecer una gran expectativa de vidas gracias a su tierra fértil y gran cantidad de agua disponible. El rey estableció su corte en Tenayuca, lugar con muros o lugar fortificado, y fundó varios pueblos alrededor de esta a finales del siglo XI y principios del XII. En el siglo XIII, los otomíes empezaron a habitar Teocalhueyacan, actualmente San Andrés Atenco. Estos junto con acolhuas y tepenecas arribaron al Valle de México en 1220, cuando pidieron a Xolotl tierras y él decidió casar a sus hijas con los caudillos de tales tribus. Teocalhueyacan se encontraba en el cerro de San Andrés Atenco, 3 kilómetros al poniente de Tlanepantla, y fue un pueblo tributario del Imperio Mexica. En este lugar, Hernán Cortés rechaza el ataque de los aztecas 3 días después de la Noche Triste, y es aquí donde es ayudado por otomíes para escapar a Tlaxcala. Por la década de los años de 1550 se construyó el convento llamado Corpus Christi, para diferenciarlo de pueblos homónimos, con el fin de educar a los indígenas de Tenayuca y Teocalhueyaca. Debido a que ambas cabeceras reclamaban el derecho para así de dar cabida al convento, se decidió hacer la fundación en medio de estos dos territorios. Así se le conoció como Tlanepantla, por estar en medio de la tierra. En su construcción participaron mexicanos y otomíes, con cantera rosa y piedra gris respectivamente. Cuando los insurgentes iniciaron sus movimientos el 18 de agosto de 1821 para sitiar la Ciudad de México, aparecieron 3 divisiones que se desplazaron de Tepozotlán hacia el pueblo de Tlanepantla, a la hacienda de Santa Mónica, a fin de acuartelar allí sus fuerzas. La división del Estado de México ocurrió el 2 de marzo de ese mismo año. Su territorio quedó fraccionado en las siguientes prefecturas: Acapulco, Cuernavaca, México, Huejutla, Tasco, Tula, Toluca y Tulancingo. Así, la antigua Intendencia de México daba paso al establecimiento del Estado Libre y Soberano de México, por lo que Tlanepantla quedó dentro de la Prefectura de México, dejando automáticamente de pertenecer a la Alcaldía de Tacuba. Años después, el primitivo territorio del Estado de México se disgregaría para dar lugar a la formación de otras entidades federativas, entre ellas el Distrito Federal. En 1825 ocurrió un gran acontecimiento, en donde el Congreso Constituyente del Estado de México declaró a Tlanepantla cabecera de partido. Años más tarde, en 1833, al dividirse la prefectura de México en dos distritos, llamados del Este y del Oeste, Tlanepantla fue nominada cabecera de prefectura del Oeste. Después de aproximadamente 30 años, el guerrillero republicano Catarino Fragoso derrotó a tropas francesas que cruzaron el día 14 de diciembre de 1866 por las estribaciones del Cerro de Santa Cecilia Catiltlan. En su camino a Querétaro, el archiduque de Austria Maximiliano de Habsburgo hizo su primera escala en Tlanepantla, la mañana del 13 de febrero de 1867, en donde permaneció algunas horas junto con su ejército y varios de sus generales. A un escaso mes de haber caído el imperio de Maximiliano en Querétaro, el presidente Benito Juárez, procedente de San Luis Potosí, se hospedó en Tlanepantla del 12 al 13 de julio de ese año, a fin de dar tiempo a que la Ciudad de México se preparaba para recibirlo como a su legítimo mandatario. El 31 de agosto de 1874, la legislatura del Estado de México cambió el nombre
Tlanepantla de Galeana por el de Tlanepantla de Comonfort, en atención a los servicios prestados a esta localidad por don Ignacio Comonfort, cuando éste ocupara el cargo de prefecto. El 1 de noviembre de 1888 se inauguró el Ferrocarril Nacional, que correría de la Ciudad de México a Laredo, teniendo como primera escala la estación de pasaje y carga en Tlanepantla. En el presente siglo, en 1903, los hermanos Ángel y Andrés Aguayo inauguran el Ferrocarril Monte Alto, con oficinas, talleres y estaciones en la calle Lerdo de la Colonia Guerrero, Distrito Federal. La primera terminal fue en Villa Nicolás Romero. Posteriormente la vía fue prolongada hasta Progreso Industrial. El diputado yucateco Serapio Rendón, enemigo del régimen porfirista, quien había venido distinguiéndose como notable orador desde el inicio del movimiento revolucionario en aquellos días, luego de pronunciar un memorable y candente discurso en la Cámara de Diputados, en el que acusó a Huerta de los crímenes de Madero y Pino Suárez, fue aprehendido y conducido al cuartel de Tlanepantla, del cual era jefe el coronel Felipe Fortuño Miramón. Allí, en lo que era la sala de banderas, mientras el señor Rendón escribía unas líneas de despedida para su esposa, Fortuño le descargó su pistola en la cabeza. Por la noche fue llevado el cadáver del abogado al Panteón de la Loma, donde fue arrojado a la fosa común. Era el 22 de agosto de 1913. El auge industrial que alcanza Tlanepantla durante la administración gubernamental del licenciado Isidro Fabela y de don Alfredo del Mazo en los años 40, así como el creciente movimiento comercial y notable aumento de la población, fueron factores determinantes para que la legislatura local se sirviese expedir el decreto número 28, concediendo a la antigua villa de Tlanepantla la categoría de ciudad. El decreto fue puesto en práctica el 13 de septiembre de 1948 por el entonces gobernador Alfredo del Mazo. El 13 de septiembre de 1973, con motivo de la celebración del 25 aniversario de la elevación de Tlanepantla a la categoría de ciudad, se concede a esto su escudo oficial. La legislatura del Estado de México, con fecha 23 de diciembre de 1978, otorga al municipio de Tlanepantla el nombre de Tlanepantla de Vaz, en atención a los méritos humanísticos y políticos del doctor Gustavo Vaz Prada, hijo ilustre de este lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en el municipio de Tlalnepantla? Aquí he vivido casi toda mi vida. Tengo 40 o 41 años viviendo en Tlanepantla, en 2 casas diferentes. Ok. ¿Y cómo era el municipio hace unos 20 o 30 años? Pues definitivamente era una vida muy tranquila. Esto de verdad se veía que era la zona conurbada metropolitana, porque en los fraccionamientos, en las colonias se vivía muy tranquilo. Se podía andar en la calle jugando. Cuando era niña jugaba uno tranquilamente, muy pocos peligros, o sea, de robos o cosas así, muy poco. No había tanto tráfico en las calles, al menos donde yo vivía. Pues había las áreas verdes para los niños y actividades pues para que los niños y los jóvenes estuviéramos pues más seguros. No había tanto tráfico, como dije, no había tanta gente, o sea, las colonias eran como muy separadas y bueno, se vivía muy a gusto hace 20 o 30 años. Ok. Entonces, ¿cuáles son las diferencias más notables para usted de Tlalnepantla en esos años y ahora? Pues definitivamente el problema número 1 ahora es la inseguridad. Ahora sí a todas horas del día roban, asaltan en todas las colonias, no importa si son populares o si son de mejor nivel socioeconómico, en todas partes roban, asaltan, golpean, y hay mucha maldad en realidad. No hay espacios para los jóvenes y los niños y pues
en general, o sea, no hay áreas verdes suficientes, hay mucho tráfico porque ha habido más población, se han hecho muchísimas colonias, se ha sobrepoblado la zona y esto pues, acarrea muchos problemas, incluso hasta con los servicios, ¿no? Los servicios y las vías de comunicación son insuficientes. Entonces, en su opinión, ¿han sido más las decadencias que las buenas obras para esta colonia? Pues para esta colonia y las colonias en las que yo generalmente estoy aquí a mis alrededores, sí, realmente las cosas no han ido bien, o sea, no han sido suficientes ni de muy buena calidad los servicios que nos están dando hoy día, en general. Creo que en todo el municipio es igual porque no hay, en lugar de darnos más parques y más casas de cultura y todo eso para que los niños, los jóvenes y hasta los adultos pues aprendamos cosas, nos distraigamos, estemos más seguros y superándonos, no hay, cada vez hay menos. Como dije, las calles y las avenidas y puentes, sí han hecho algunos nuevos, pero la mayoría de ellos son de muy mala calidad porque al poco tiempo están llenos de hoyos o inundados que no tienen drenaje, hay problemas de abasto de agua, o sea, hacen las obras pero son insuficientes para toda la gente que ya vivimos aquí y son de mala calidad. En general, sí ha habido algunas cosas, ahí nos dan a tole con el dedo que unos conciertos, que un teatro, y además hay mucha diferencia entre unas colonias y otras. A unas colonias les dan mucha seguridad y les dan muchas cosas buenas, o más cosas, y en otras colonias, o sea, las dejan desamparadas, totalmente. Entonces hay mucha desigualdad. Muy bien, bueno, pues eso es todo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo en el municipio de Tlalnepantla? 44 años. 44 años, muy bien. ¿Y cómo era el municipio hace unos 30, 40 años? Era como un pueblo grandote, todo el mundo se concentraba en el centro, en el mercado, ahí todo el mundo se concentraba, toda la actividad se concentraba en las calles, era como un pueblo grandote. Muy bien. ¿Y cuáles son las diferencias más notables para usted de Tlalnepantla hace unos 40 años y ahora? Bueno, hay mucho más colonias ahora, todavía están llenas, antes estaban vacías, hay mucho terreno vacío, está más urbanizada, hay más vías rápidas, entubaron el río, los dos ríos que corren por Tlalnepantla están en su mayoría entubados, entonces cambió de pueblo grandote a una ciudad importante del Estado de México, con actividad industrial muy grande, muy grande, también la industria creció muchísimo. ¿Y socialmente cómo ha cambiado? No mucho, se sigue conservando las mismas tradiciones, la gente sigue actuando de la misma manera, ya somos más viejos, ¿sí? Y los jóvenes en su mayoría emigran, los hijos de uno emigran de Tlalnepantla. Muy bien, ¿y usted cree que la colonia ha mejorado más o ha empeorado? La colonia en la que yo vivo ha empeorado, más que nada porque el Hospital General que está aquí, antes era de salubridad, fue una mala decisión, ya que debió haber sido un deportivo, originalmente debió haber sido un deportivo muy grande, incluso pudo haber tenido hasta alberca, pero el gobierno decidió poner un hospital y eso ha afectado muchísimo a la colonia. Llega gente de todas partes de la República que ni conocemos y hay mucho tránsito de desconocidos en la colonia. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. De nada.